para hablar de este encuentro. ¿Cómo le han puesto? Déjeme buscarlo por aquí, porque yo creo que están tan conmovidos como yo los maestros que se vienen a continuación en la mesa de diálogo. El encuentro iberoamericano, Voces por la Paz, allá en Guanajuato, al que han invitado a José Ángel Gurría como el gran protagonista, a Pablo Latapía, a Rigoberta Menchú, a Chumel Torres, a Anabel Hernández, a Alberto Peláez, para hablar de esto, de lo que dijo el presidente en la mañanera, para hablar incluso de una investigación que estoy viendo que publican los amigos de la revista Contralínea sobre Peña Nieto y su círculo de familiares y cercanos, para hablar de todas estas cosas de las que no, saludos, para hablar de estas cosas de las que no se hablan en los medios tradicionalmente chayoteriles, de lo que seguramente no hablan Abel o Alberto Peláez en la cama con sus invitados, o la tapí porque no se lo permite Ricardo Salinas Pliego. Déjenme saludar a los tres maestros. Primero, a mi carnalito, a mi hermanito. Ese sí es corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas. Gran amigo de Sin Censura, gran hermanito, el querido Jaime Hernández. Primero te saludo a ti, Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Buenos días. Un abrazo hasta el Zócalo capitalino. Qué guapo te ves, Vicente Serrano. Buenos días, querido amigo. Gracias, mi querido Jaime. Déjame saludar también al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Como siempre, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Por cierto, estamos esperando que en cualquier momento decida el juez Brian Cogan si extender o no el plazo para sentenciar a García Luna, que es lo único que está esperando. Ya fue declarado culpable, está esperando sentencia en el bote en Nueva York, y esta semana podría definirse el juez Brian Cogan, porque está para el 25 de junio, si no me falla la memoria, la audiencia de sentencia, aunque la defensa de García Luna ya haya pedido extender este periodo, este tiempo para la sentencia. Bueno, por eso es tan importante el libro del querido Paco Cruz, gran amigo de Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, maestro. Un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazote. A Jaime también. ¿Quién va a estar? César, no me fijé hoy, venía corriendo, pero un El querido abrazote Fitz. también. Perdón, discúlpame, Rafael Barajas, el Fiscón, venía corriendo, Vicente, así que, pero mira, nada más rapidísimo, ¿por qué venía corriendo? Justamente fui a recoger libros de las Damas del Poder de una nueva reimpresión, no sé qué número va, seguramente va como la 8, la 9, pero justamente hoy me entregaron 5 libros, les platiqué. Cada que sale una nueva reimpresión me entregan 5 libros, y recién te acuerdas, hace 2 semanas platicamos de la primera reimpresión del libro de bolsillo, que ya se empezó a distribuir, prácticamente sé que ya se acabó, así que hoy me entregaron una nueva reimpresión de las Damas del Poder, Vicente. Así que un saludo a Rafael Barajas, el Fiscón, un abrazote también a los dos, y uno para ti y a Jaime, Vicente. Claro que sí. También saludo a Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México. El terror de Salinas Pliego cuando lo publica, pues, cuando lo publica en caricatura. Y gran amigo de Sin Censura, cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querido Fis, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, contigo, Vicente, por supuesto con Jaime Hernández, por supuesto con Paco Cruz y con todo el público de Sin Censura en estos momentos tan especiales para el país. Así es. Déjenme iniciar con Jaime, porque fue corresponsal muchos años en Estados Unidos. ¿Qué impresión tienes de este tuit que saca, por ejemplo, inicio con ese tema, Jaime, Barack Obama, pidiéndole al Congreso de Estados Unidos, en congruencia con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si lo hace por ese mismo motivo, pero pide una solución permanente para los Dreamers? Me llama mucho la atención que en este momento histórico Barack Obama haga este llamado al Congreso de Estados Unidos para acabar con la incertidumbre de cientos de miles, si no es que millones de Dreamers, como lo ha estado sugiriendo, exigiendo, pidiendo
desde acá, desde el sur, Andrés Manuel López Obrador. Creo que las voces van en ese sentido. Ante el peligro de que regrese a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Inicio con eso, Jaime. Fíjate que es el mismo tuit de Barack Obama quiere marcar un hito, porque hoy efectivamente hace 12 años el presidente anunció esta orden ejecutiva de la cual los Dreamers, digamos, que podrían beneficiarse podrían, digamos, defenderse de la expulsión, de la deportación y además acceder a servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera. De alguna manera los colocaba en la antesala de una legalización que no ha llegado. Pero hace 12 años, querido Vicente, hace 12 años la situación en Estados Unidos y en el mundo era completamente distinta a la que es hoy. A diferencia de 12 años, cuando Barack Obama pudo tener este margen de maniobra para operar a favor de los Dreamers, hoy es realmente muy cuesta arriba, muy complicado. En 12 años el Partido Republicano, incluso el Partido Demócrata, se han radicalizado, se han corrido hacia la derecha y extremo derecha, y en ese contexto no es de extrañar que ahora incluso el propio presidente Biden acaba de firmar una orden que blinda la frontera para que no sigan entrando más indocumentados, y realmente ha hablado poco de los Dreamers, ¿no? Pero esto te habla un poco de cómo en las fuerzas de la derecha y la extrema derecha a escala planetaria, no hay que olvidar lo que acaba de ocurrir en Europa, no hay que olvidar lo que está ocurriendo en Argentina, no hay que olvidar lo que está pasando en muchos países donde la derecha y la extrema derecha está recuperando terreno. ¿Y sabes dónde está la respuesta? Parece mentira, parece mentira. La respuesta es que hace 12 años, de alguna manera, Barack Obama dio la impresión que estaba defendiendo a la clase media, una clase media que hoy ha sido pulverizada. Esta clase media que ya no es lo mismo, está sufriendo por los elevados costes de la renta, de las hipotecas. El sueño americano ya no es lo que era. Entonces va a ser muy difícil que realmente Barack Obama consiga hacer realidad este deseo, sobre todo teniendo en cuenta que Joe Biden tiene un escasísimo margen de maniobra, y luego el Congreso. ¿Cómo le vas a pedir a un Congreso que está arrastrado, se ha corrido a la derecha y a la extrema derecha? No, yo francamente no digo que pueda ocurrir un milagro, ¿no? Pero francamente lo veo muy complicado. El mundo ha cambiado radicalmente en estos 12 años, y la clave, precisamente ayer estábamos analizando este tema, Hildy, mi esposa y yo. Toda la clave, todo parece mentira, pero está conectado con todo. La clave de todo esto es la justa repartición de la riqueza, el poder adquisitivo, el mantra de López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. La clave que ha conseguido entender el presidente de México está dando al traste en todos, con estos austericidios como está ocurriendo en Argentina, y ya el presupuesto de Estados Unidos ya no da más para más, después de haber autorizado ayuda adicional, más de 95 mil millones de dólares para la guerra en Ucrania. Ayer viste que México, qué bueno que ocurrió así, se abstuvo de firmar a favor de este documento, a favor de Ucrania, porque México entiende que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque sabe bien México que si seguimos aplicando estas reglas, la extrema derecha, si de algo se ha beneficiado en Europa, es precisamente de eso, porque la gente está desesperada, la gente ya no encuentra respuestas ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha, la gente está desesperada, como ocurrió en Argentina. Así es que yo creo que sí es un buen momento para recordar este hito que signó Barack Obama, cargado de buenas intenciones, pero ya sabemos que el camino al infierno está precisamente sembrado de buenas intenciones, querido Vicente. Así es, mi querido Jaime.
Espero que me sigan viendo y escuchando correctamente. A veces falla la conexión, sobre todo en estos momentos en que suenan las campanas de la catedral aquí en el Zócalo capitalino. Querido Paco Cruz, tú sabes de estas familias y por eso te pongo sobre la mesa lo que están publicando los amigos de la revista Contralínea. El maestro Miguel Vadillo, director de la revista, publica: investigan por lavado, enriquecimiento y evasión a 19 familiares y socios de las familias Peña Nieto y Peña del Mazo. Avanzan las investigaciones en la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto y 18 personas más, la mayoría familiares cercanos, como exparejas, padres, hermanos, tíos y sobrinos, pero también contra sus socios por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. En las indagatorias se pone atención a las operaciones de las empresas Plasti Estéril SADCB, Desarrolladora Homex SABDCB, Impulsora Agrícola La Laguna SPRDRL y Espectras SADCB, y se apunta el presunto traslado de dinero público vía contrataciones multimillonarias a las personas morales, así como transferencias presuntamente ilícitas de esas compañías a las personas físicas, incluido el priista que gobernó el país entre 2013 y 2018. Mira, no es por pararme el cuello, pero me puedo sentir contento que también desde esta trinchera sin censura hemos coadyuvado a que este tema no se olvide. Estuvimos chingue y dale en la conferencia matutina que el presidente por fin llevó a Pablo Gómez, no sé si se acuerden, y de ahí es donde empieza todo esto a deshojarse como la margarita. Bueno, pues aquí lo que apunta el querido Miguel Vadillo es que avanzan las investigaciones y ni con las llamadas de felicitación de Peña Nieto a Claudia Sheinbaum, ni el hecho de que se haya escondido por allá en España y que esté guardando un bajo perfil, le ha generado ni impunidad ni olvido, querido Paco. Vicente, mira, te lo voy a decir porque lo dije en 2008, 2009, 2012. Peña ha sido objetivo personal central de 3 de mis libros. En 2008, 2009, Negocios de Familia, dije textual: Peña va a ser presidente de la República. Va a ser un hombre muy corrupto, con todo el grupo que lleva, todo prácticamente, todo su gabinete, al que tú busques, todo su gabinete. Dije, Peña, en 2010, en otro libro, Tierra Narca, dije, Peña va a llegar a la presidencia y va a controlar el narcotráfico que le va a heredar a Felipe Calderón Hinojosa. En 2012 publiqué otro libro sobre Enrique Peña Nieto, ¿sí? Los Golden Boys, y dije lo mismo: deben investigar a cada uno de los personajes que van acompañando a Enrique Peña Nieto. Son especialistas en desviar dinero, son especialistas en lavar dinero, son especialistas en crear fantasmas. Lo aprendió muy bien Enrique Peña Nieto de su tío, porque es su tío carnal, Arturo Montiel Rojas. Creaban en el Estado de México empresas fantasmas, desviaban recursos y lo habían aprendido históricamente. Entonces dije eso. Bueno, mira, con el tiempo se conformó o se confirmó. Peña Nieto creó o vivió uno de los sexenios más corruptos. No digo el más, porque el de López Portillo fue igual, el de Felipe Calderón está por las mismas. Platicábamos el fin de semana. Felipe Calderón ha sido el presidente de la República que más ingresos ha recibido por la venta de petróleo, documentado con, valga el pleonasmo y la cacofonía, con documentos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, 400,000 millones de dólares, y además de la deuda que dejó en 5 billones. El gobierno de Peña, Calderón, López Portillo y Peña hizo lo que aprendió con todos los otros gobiernos, pasando por Fox, por López Portillo, por Echeverría. Así que yo dije, deben investigar a todos, se debe prestar especial atención a Pemex. Pemex fue su llave de salida. Entonces hoy
Peña no debe salir nunca del ojo nuestro, no solo por la corrupción, la creación de empresas. Mira, por ejemplo, Arturo Montiel había creado cuando fue gobernador del Estado de México con apoyo de Peña, ¿sí? Una red con una familia para comprar 113 propiedades, incluido un pequeño apartamentito en Francia, propiedades en España, propiedades en las mejores playas de Jalisco, de Guerrero. Si eres una familia, y digo una familia porque viene Peña históricamente acostumbrada a robar, acostumbrada a lavar dinero, acostumbrada a manejar el crimen organizado, así que es solo consecuencia de todo lo que hizo Televisa por ayudarle a llegar a la presidencia, y a Televisa deben investigarla también, porque Televisa recibió a partir de 2000 más o menos 5, cuando Peña llegó a la gubernatura del Estado de México, todo el dinero del mundo. Sí, es una gran organización mafiosa a la que se sumó Televisa en 2005, que venía trabajando, operando en el Estado de México en todos los frentes. Así que la investigación del maestro Vadillo, pues debe incluir todo, pero las autoridades, y no lo dije ahora, te digo, 2009, 10, 12. Enrique Peña Nieto es una gran empresa corruptora. Presenté en su momento documentos de todo, ¿sí? Entonces, la historia familiar a partir de marzo de 1942, dije, entonces, mira, recuerdo, el único medio decente es su papá, porque conocí al ingeniero, lo entrevisté un par de veces, dije, es el único. Su papá no quiere que sea presidente de la República, no quiere que Arturo Montiel Rojas sea el tutor político de Enrique Peña Nieto, pero Enrique Peña Nieto había tomado sus decisiones, así que deben investigar a la hermana, al hermano, a su mamá. Se valían de todo, es decir, mover tanto dinero, necesariamente necesitas una gran empresa. Mira qué bueno, lo dije en 2009, hoy, 2009, 10 y 12. Hoy, pues sigue la investigación. Peña nunca debe salir del ojo público. Peña, con toda la clase de personajes que gobernó, incluido Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Caram, todos, al que le pongas, el exdirector general de Pemex, sí, a que pongas allí, Vicente, a todos. ¿Por qué? Porque fue un gran sexenio de corrupción. El general secretario acusado de narcotráfico, sí, al que tú pongas, al que le pongas ahí, incluido el Poder Judicial Federal, ¿a través de quién? De Norma Lucía Piña Hernández. Así que mira, pues nunca debe salir de nosotros. Peña reencarnó todo lo peor del PRI y todo lo peor del PAN, Vicente. Mi querido Paco, antes de ir con el FIS, querido FIS, déjenme pedirle a don David, grábeme, don David, noticia de última hora, y para que vean que no andamos tan perdidos en los temas que abordamos aquí. Hace unos minutos, el querido Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, amigo de este espacio libre como el viento, ha informado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará mañana un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, incluidos cónyuges de estadounidenses y Dreamers. Así lo han adelantado organizaciones que ven por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Varios grupos han presionado para esta decisión, incluido el Caucus Hispano, que es el grupo de poder hispano en el Congreso de aquel país. No hay detalles todavía de la figura legal que se va a usar, pero podría ser, como nos lo adelantaba aquí el jueves pasado, la abogada Lourdes Monteagudo, gran amiga de Sin Censura, a quien usted ve todos los jueves en este espacio libre como el viento, el parole in place. Es como un perdón, el parole in place, que ya se usa para permitir la salida de estos Dreamers de Estados Unidos. Aunque podría decirse que es una jugada electoral, dice Jesús García, la decisión es una buena decisión para millones de personas. Los republicanos, se espera, está casi cantado, lancen una batalla en tribunales, así que mañana podría anunciarlo, tan pronto como mañana podría anunciarlo
el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto que estarían esperando por mucho tiempo, más de una década, los jóvenes, los dreamers, los soñadores. Y bueno, ahora sí, déjeme ir con el querido Fisgón, el querido Rafael Barajas, y los dilemas de estos partidos políticos maltrechos después del 2 de junio. El PRD con un Chucho Zambrano que no sé en qué condiciones dice, ya no tenemos al PRD amarillo, pero a lo mejor lo tenemos rosa después, o rosado, sin albur. El PAN, que también si siguen por el camino que van, y Marco Cortés logra imponer a Jorge Romero vinculado al cártel inmobiliario como presidente del partido, va que vuela al basurero de la historia. ¿Qué me dicen del PRI con Alito Moreno, que ya quieren cambiar el logo, los colores y hasta las siglas del PRI? Mi querido Fis, diría el presidente, son tiempos estelares, son momentos estelares, Fisgón. Así es, no cabe duda de que son momentos estelares y son momentos estelares en México y también en Estados Unidos, haciendo el seguimiento a lo que comenta Jesús García. Yo sí estoy convencido de que esta medida que están impulsando a favor de los Dreamers en los Estados Unidos, los demócratas, forma parte del debate electoral, está hecho con miras a la próxima elección presidencial. Pero a mí la nota, lo que me parece más relevante de todo este proceso es el peso que han adquirido a nivel electoral las comunidades hispanas y notablemente la comunidad mexicana. Y esto obviamente anuncia una nueva etapa política para estas comunidades y además espero que implique una nueva etapa de politización. Yo estoy convencido de que la politización que se ha dado en México puede tener un impacto muy importante si se extiende a la comunidad mexicana en los Estados Unidos y es algo, por supuesto, que hay que impulsar. Acerca de lo que tú planteas, de lo que está ocurriendo con los partidos, lo que ocurrió con el PRD, lo que ocurrió con el PRI, lo que está pasando con el PAN, lo que estamos viendo es en realidad ya la crisis del famoso sistema bipartidista, del sistema de partidos que se buscó integrar en la era neoliberal. Era un sistema de partidos que originalmente buscaban o pretendían que fuera un simple sistema bipartidista con el PRI y con el PAN, y este proceso fue interrumpido por este tercero en discordia que fue el PRD, pero que fue rápidamente incorporado a este sistema a través del Pacto por México. El PRD se incorpora a la historia del Pacto por México, se fractura entonces el PRD, ahí es cuando surge el movimiento de reconstrucción nacional, el movimiento de regeneración nacional, Morena, y empieza el obradorismo con su ruta ya fuera de esta lógica de partidos. El balance que tenemos hoy en día es muy claro. El PRD pues ya fue, ya se extinguió, ya perdió el registro, no tiene mucho que negociar. Pudo negociar cosas con su registro todavía en 2006 y en 2012. López Obrador no se habría podido presentar en 2006 y en 2012 a la contienda presidencial sin el registro del PRD, pero ya no tienen ni eso. Se convirtieron básicamente en un cascarón burocrático que lo que hacía era negociar los intereses para su propia nomenclatura. Y luego tienes al PRI, que pues bueno, fue el partido hegemónico del país durante décadas, desde la década de los 20 hasta la década hasta el final del siglo XX, ¿no? Y luego tuvo, como lo acaba de señalar Paco Cruz, tuvo un repunte, tuvo un reposicionamiento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero regresó reloaded con todos los vicios y con unas ganas enormes de reponer los 12 años en los que no había podido hacer negocios turbios a la sombra del poder y se acabó de desfondar. Y obviamente es un partido que ya está en plena demolición. Cabe decir
que este PRI pues, fue evolucionando con el tiempo. No es lo mismo el partido tricolor de tiempos de Lázaro Cárdenas que el partido de Salinas, ni siquiera que el partido de Peña Nieto. Es un partido que fue claramente descomponiéndose, ¿no? Y ya en su última fase, bueno, lo que veíamos era una cosa muy descompuesta, muy podrida, con muchísima corrupción. Yo recuerdo cuando Peña Nieto anuncia esta nueva generación de priistas y resulta que todos eran carne de presidio, todos acabaron o en la cárcel o prófugos o con procesos importantes, ¿no? Y por supuesto tienes el caso del PAN. También el PAN ha tenido su historia. El PAN obviamente nace en 1939 y nace como parte de todas estas organizaciones de derecha que lo que buscaban era detener el avance del cardenismo, que fue en realidad el primer intento serio por establecer en México el estado de bienestar plasmado en la Constitución de 1917. El PAN es uno de los múltiples intentos que se hacen en aquel momento por detener esto, y en un inicio, perdón que lo diga, el PAN tenía una raíz claramente fascista. El PAN tenía una raíz netamente pro-franquista, pro-morraciana y pro-nazi incluso, ¿no? Y después agarró una veta demócrata cristiana, siguió en otras lógicas, y después tuvimos un PAN que se reconstruye con las lógicas neoliberales, ¿no? Y que por primera vez llega a ocupar la presidencia en el año 2000 y ocupó la presidencia 2 sexenios del 2000 al 2017, al 2018, ¿no? Pero es un partido que muy pronto adquirió las lógicas de los negocios y de la descomposición priista. Es una cosa increíble, es un partido que se descompuso con muchísima rapidez, con muchísima velocidad. Yo recuerdo una encuesta reciente en la que ya hay un sector de la población que se plantea que el PAN es ya el partido más corrompido del país, más corrupto del país, y lo estás viendo en su disputa interna, porque lo que tú estás viendo es que ya no está el PAN doctrinario de Gómez Morín debatiendo sobre ideas, sobre lo que es el bien común, las lógicas del beneficio de la nación, etcétera. Es un PAN de negocios. En los dos grandes grupos del Partido de Acción Nacional son los que encabezan, por un lado, el cártel inmobiliario con Jorge Romero, ¿no? Con que acaba de tener un candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en Taboada, ¿no? Que de hecho ahorita ya no sabemos dónde está. Las últimas imágenes que vimos eran las de Taboada en el aeropuerto de Cancún. No sabemos dónde está ahorita, no se sabe si está de vacaciones, no sabemos si ya se fue, pero es un PAN. Este grupo de Jorge Romero, el grupo del cártel inmobiliario, es un grupo que obviamente tiene vínculos muy fuertes con la delincuencia inmobiliaria, por lo pronto, y que en estas elecciones los vimos tener ligas muy claras con grupos de narcomenudeo, ¿no? Y por el otro lado, se está disputando la presidencia de Acción Nacional, ni más ni menos que con el grupo de Felipe Calderón, ¿no? Que son ya, que están ligados a grupos de la extrema derecha nacional e internacional. Entonces, yo sí creo que estamos ante una descomposición de todo este proceso. No solamente los partidos entraron en proceso de descomposición, entraron en proceso de descomposición también los grandes medios masivos de comunicación y todos sus comentócratas, ¿no? Y también estamos viendo que entran en un proceso que dejan acorralados, pues, a algunos poderes que son muy importantes, ¿no? Por supuesto, el Poder Judicial quedó en una muy mala posición en este proceso, y del mismo modo quedan en una muy mala posición muchos de los organismos autónomos. Entonces, yo estoy convencido de que este es el momento en el cual el Movimiento de Regeneración Nacional debe avanzar. Es el momento en el que tiene que impulsar reformas más de fondo, y esto lo entiende perfectamente Andrés Manuel López Obrador, que ha propuesto 20 reformas de
20 reformas importantes, ¿no? 18 constitucionales, y entre de estas reformas, López Obrador ha dicho que hay 5 que son urgentes y que en principio se van a impulsar para antes del relevo. En principio se van a aprobar en septiembre. Se está planteando que las reformas que se aprueben en septiembre sean: 1, la eliminación de la reelección; 2, el programa de pensiones de mujeres de 60 a 64 años de edad que impulsa Claudia Sheinbaum; 3, y este es muy importante, la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, y reformar esta ley del ISSSTE va a permitir aumentar el pago de pensiones de maestros y maestras y otros actores. El cuarto punto que se piensa impulsar es las becas para estudiantes de educación básica, ¿no? Que es un proyecto también que le es muy caro, muy, muy importante, muy querido a Claudia Sheinbaum. Y el quinto, que es para mí el trascendental, que es la reforma al Poder Judicial. Y esto es crucial porque es ahí, el Poder Judicial es uno de los poderes que son punta de lanza en contra de todos los gobiernos progresistas de la región. Es lo que posibilita la guerra judicial, es lo que posibilita el lawfare. Hacer una reforma al Poder Judicial implica una mayor estabilidad para el gobierno que viene. Entonces, viene aparejada la crisis de los partidos, ¿sí? Tiene que venir aparejada al avance del proyecto morenista en el Congreso, en las cámaras. Y Morena tiene todo en las cámaras para salir adelante. Yo estoy convencido de que tiene las puertas abiertas para hacer esto. Tan es así que ya el INAI y el Poder Judicial ya dicen: no, si vamos a negociar, si nosotros siempre estuvimos a favor de la negociación, no sean impositivos, no se porten así. Después de que se portaron arrogantes, groseros, después de que le cerraron todas las puertas a todas las posibilidades de negociación que se les plantearon, después de que se hizo un plan A para poder hacer una reforma al sistema eléctrico, para poder consolidar la nacionalización del sector, después de que se hizo un plan B para poder también lograr avances importantes, y que el Poder Judicial los partidos se cerraron, ni siquiera quisieron discutir nada, en fin. Entonces, yo creo que es el momento en el cual el Movimiento de Regeneración Nacional tiene que cerrar filas y tiene que avanzar. Bueno, déjenme entonces plantear esto, que el gran periodista con las fuentes más confiables apunta en su columna: las diferencias entre López Obrador y Claudia Sheinbaum por el gabinete han sido planteadas. López Obrador dijo lo que quiere y Sheinbaum aceptó, pero hasta que no lo anuncie no se sabrá qué tan herida salió la presidenta electa del forcejeo en Palacio. Bueno, lo escribe Raimundo Rivapalacio. Si eso no es misógino, mi querido Jaime. Dicen que el presidente actuó con violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez al decir que un grupo la había impuesto. Pues, ¿qué me dices de estas columnas que escribe Raimundo Rivapalacio, Jaime? La integración del gabinete de Claudia Sheinbaum ha resultado una pesadilla para la virtual presidenta electa, pero no fue el proceso de integración que terminó incluso antes de la elección, sino el choque con la realidad. Sabía desde muchas semanas antes de ganar la elección que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería que al menos una tercera parte del nuevo gabinete repitiera con caras actuales para mostrar la continuidad de su proyecto. Lo que no esperaba Sheinbaum es hasta dónde está tan decidido a mantener su exigencia. Pobre presidenta electa, con este autoritario del presidente actual, que tantas porras le echa y que se fue de gira con ella este fin de semana. Nótese mi sarcasmo, por favor, Jaime. No tenemos audio, querido Jaime, no te escuchamos. A ver si A ver, así, ahí. Ahí estamos, Ahí. ya. Te decía, perdón, una disculpa. Te decía Ahí estamos. Vicente, que en los últimos 6 años, columnistas como Raimundo Rivapalacio, todos estos columnistas que eran prácticamente los jilgueros de
del poder de los Pinos, siempre muchos de ellos tenían información que eran correas de transmisión del poder, ¿no? Porque para eso los utilizaba el poder. En muchos sentidos, columnistas como Raimundo, Riva Palacio, porque son legión, de los columnistas, eran los exégetas, ¿no? Los glosadores del poder presidencial, ¿no? Pero eso se terminó con este nuevo gobierno y entonces no les queda más que prácticamente volar o como decimos en la jerga periodística, inflar perros, ¿no? Y es lo que últimamente ha venido haciendo lamentablemente Raimundo Riva Palacio. Y además, esto te habla mucho de la curiosidad que tendría que tener un periodista, porque no es necesario que conozcas a fondo a Claudia Sheinbaum o a Andrés Manuel López Obrador para entender que si la preocupación de Claudia Sheinbaum, sobre todo, es continuar con el proyecto de reforma, de transformación, evidentemente no van a elegir un gabinete a partir de la víscera, ¿no? A partir de el cariño, la simpatía en que sientan por X o Y, no. La conformación de un gabinete se decide en función de tus prioridades racionales, ¿no? Estaba escuchando, por cierto, ayer una entrevista muy interesante en la cadena del Estado que le hicieron a Rocío Nale, en el que Rocío Nale desvela cómo durante una conversación con Claudia Sheinbaum, le digo, oye, necesitamos apurar el tema del sísmico, del transísmico, necesitamos empujar el tema de los parques industriales, 4 en el estado de Veracruz, y entonces platicaba Nale cómo, imagínate, 2 mujeres muy racionales, muy profesionistas, muy inteligentes, decían, a ver, ¿cuál es el principal problema que tenemos en Veracruz que va a ser punto clave para el transísmico? Carreteras. Necesitamos construir más libramientos, más carreteras, porque vamos a tener más flujo de camiones, de todo, ¿no? Necesitamos construir parques industriales, vivienda, agua, energía, ¿no? Entonces, imagínate tú que Claudia Sheinbaum o Rocío Nale, por cuestiones de simpatía, se ponen a elegir parte de su gabinete o a quién encargarle ese proyecto en específico. Sería un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que Raimundo, a veces, hijo, yo no sé, y es lamentable porque yo Raimundo lo conocí, somos de la misma generación. Yo me acuerdo cuando Raimundo y yo en el Excelsior reconstruimos juntos el asesinato de Manuel Buendía. Era la época en que Raimundo me pareció un buen periodista, un buen reportero, pero después yo me fui del país y cuando regresé, bueno, Dios mío, se ha convertido en un interlocutor poderoso del salinismo, ¿no? Pero pues cada quien elige su destino, ¿no? Y es lamentable que con este tipo de periodismo, un periodismo que por cierto le imprimió Raimundo y cierta generación de periodistas, por ejemplo, cuando nace el periódico Reforma, surge con este tipo de periodismo más escandaloso, más teñido de amarillo, muchas veces con entrevistas inventadas, ¿no? Que uno dice, bueno, es que todo se vale ya en el periodismo. Es ahí donde empezó el periodismo, el auténtico periodismo, el viejo periodismo que sabe separar el grano de la paja, empezó a extraviarse. Entonces, imagínate, con esos antecedentes, si yo le voy a hacer caso a una columna en la que habla en que Claudia Sheinbaum y el presidente se agarraron del chongo por la reconfiguración del gabinete que quería Claudia Sheinbaum, pues evidentemente no. Y el problema es que la credibilidad, que es un factor que uno va con el tiempo, lo tienes que cuidar muchísimo porque en un segundo esa credibilidad se te esfuma, ¿no? Se difumina y para recuperarla tardas años, años. Entonces yo no le haría caso a estas especulaciones de Raimundo porque no tienen ningún sentido. No te insisto, mira, y yo creo que con el paso del tiempo vamos a confirmar esto. Claudia Sheinbaum es una mujer muy, muy racional y muy cerebral, muy responsable, y no creo que vaya a acomodar a gente en el gabinete
por simple contentillo, por una presión del presidente, no. Ella sabe que tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad. Ten en cuenta el contexto. México se ha convertido en un país referente en América Latina, frente a un país como Estados Unidos, que va a seguir presionando a favor de grandes corporaciones. No puede darse el lujo, Claudia Sheinbaum, de poner a cualquier hijo de vecina o cualquier amigo o consentido del presidente en su gabinete. No, tiene que elegir a personas que cumplan con el perfil. Lo que se conoce en Estados Unidos, un proceso de certificación de que ese miembro del gabinete le va a responder y va a estar a la altura de las circunstancias. Y yo no veo, francamente, yo no veo a Claudia Sheinbaum diciéndole al presidente, está bien, Andrés Manuel, si tú quieres así le vamos a hacer, pues ni modo, no, tú mandas, traes puñal, pues no, esa no es Claudia Sheinbaum, francamente. Así es que yo creo que, pero vamos a seguir hasta que hoy o mañana termine de dar a conocer Claudia Sheinbaum los nombres de su gabinete. Por cierto, yo no entiendo esta obsesión de los columnistas por adelantarse con cuestión de horas para ellos llevarse la exclusiva de quiénes van a integrar el gabinete, cuando de todas maneras, pues nos vamos a enterar, ¿no? Así es que no, yo no haría demasiado caso de eso. Bueno, pues déjame ahora ir con el maestro Paco Cruz y plantear dos cosas. Indaga, si decimos que el Poder Judicial está podrido, ¿qué me dicen de la indagatoria de la Fiscalía General de la República, sus fiscales de la estafa maestra? En momentos en que Rosario Robles ya fue absuelta, la Fiscalía General de la República investiga a sus fiscales responsables del caso de la estafa maestra por presuntos sobornos a cambio de beneficios de inmunidad penal, de desviar indagatorias y proteger a Emilio Cebadúa, el exoficial mayor de la SEDATU y la Sedesol, señalado como el principal artífice del desvío. Y bueno, eso más las dos reformas que se publicaron el viernes en el Diario Oficial de la Federación, Paco, el Ejecutivo puede dar ya amnistía directa y los jueces no podrán abusar concesión de amparos. Este viernes se publicó la reforma que modifica diversos artículos de la Ley de Amnistía y a la Ley de Amparo. El primero para facultar al presidente para otorgarla de manera directa, es decir, sin la necesidad de recurrir al procedimiento establecido, mientras que el segundo permite impedir a los jueces otorgar suspensiones de normas con efectos generales, esto con el fin de evitar que representantes del Poder Judicial tumben iniciativas ya aprobadas por el Poder Legislativo. Ahí te la dejo, mi querido Paco. Mira, Vicente, el primer caso, el de la estafa maestra, en lo que hablamos es a quien investigues del gobierno de Enrique Peña Nieto, como el caso de Chayito Robles, como le decían en su época fuerte, en su época grande, una mujer que corrompió al PRD para llegar a la dirigencia nacional del PRD, que se corrompió como jefa de gobierno. Donde le busques vas a encontrar. A donde haya vas a meter una hebra, vas a sacar un hilo. Hay cualquier cantidad de cuestiones que hay que tratar del gobierno de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, hace rato te dije dos nombres, Jesús Murillo Caram, Miguel Ángel Osorio Chong, pero está Luis Videgaray Caso. Es decir, al que le busques, hay cualquier cantidad de cuestiones que hay que seguir investigando, que hay que investigar en este país. Enrique Peña Nieto levantó un imperio de corrupción. Eso fue lo que vivimos en este país. Que no lo hayan querido ver los viejos comunicadores, bueno, nada más hay que recordar que el gobierno de Peña, porque está documentado entre dueños y personajes ilustres o periodistas ilustrados, como los llamaba Genaro García Luna, pues recibieron nada más directamente la presidencia de la República 40,000 millones de pesos, 40,000. Así que a donde le busques, pero aparte cada dependencia y cada gubernatura les entregaba cualquier cantidad de contratos. Recuerda, los periodistas habían armado empresas para manejar propaganda como si fueran noticias o información general. Así que le busques, aprendieron hace mucho cómo lavar dinero, cómo desviarlo. Así que, pues,
tampoco es complicadísimo que hayan hecho negocios con los fiscales que investigaban, ¿no? Entonces hay que buscarle a Rosario, hay que buscarle a Luis Videgaray, a Enrique Peña Nieto, pues, al que le busques. Fue un imperio de la corrupción y ese hay que tenerlo presente. Una de las ventajas que se pueden tener a partir del 1 de octubre es que va la reforma judicial y eso es una gran ventaja y eso nos lleva al segundo tema. Las nuevas reformas que entran en vigor no son un capricho. ¿De qué vivieron los últimos 6 años los opositores al presidente, empezando por Claudio X González Guajardo? De amparos. Sí, el amparo es un vicio en este país. Cualquiera lo puede comprar con 3 pesos, cualquiera que tenga dinero. Así que es un vicio y la ley de amnistía tiene sus reservas. El presidente lo ha explicado con mucho cuidado, ¿sí? El beneficio se otorga a quien verdaderamente otorga informes sobre determinadas cuestiones. ¿Sí? Tiene cada una su razón de hacer. Digo, para mí el amparo casi veíamos a Pito Pérez presentando un amparo para hacer las obras de 3 metros del Tren Maya y con eso lo podían detener. Tiene una ventaja, todo tiene una razón de que el Poder Judicial se había convertido no solo en el Poder Judicial, sino en el gran legislador de este país. Teníamos un poder de poderes, verdaderamente. Por fortuna, tenemos un presidente que supo lidiar con eso, que lo supo manejar, y la respuesta de la población, mira, a nadie engañó, es la construcción del segundo piso de la 4T, y esa construcción del segundo piso de la 4T incluye lidiar bien y limpiar el Poder Judicial Federal, y eso incluye todo prácticamente. Yo confío en que a partir del 1 de septiembre, cuando entre en vigor la nueva legislatura, verdaderamente haya un entendimiento sobre lo que decidimos el pasado domingo 2 de junio. ¿Qué es eso? Las reformas que hacen falta en este país. Entender lo que está pasando. ¿Cuándo lo van a entender? No lo sé. Pero finalmente Morena va a tener fuerza suficiente para impulsar todo esto, para dejar atrás todo lo demás. Y mira, sobre lo de Raimundo, pues es lo que yo llamo la estupidemia. Están tratando de marcar una nueva, encontrar una narrativa cuando son irrelevantes ya, ¿sí? La comentocracia, y eso es analistas, intelectuales, periodistas, académicos, que aparecen con regularidad en detalles y en los micrófonos, en la radio, son irrelevantes, pero necesitan encontrar algo. ¿Por qué? Porque tienen esos medios que sí ve la gente. Si no, yo digo que no influyen, porque el resultado electoral de junio, el resultado electoral de 2018 nos dicen que no influyen, pero tienen dinero. Los Junco, los Ili Ortiz, a los Aguirre, al que le busques, con personajes como Riva Palacio, como López Dóriga, como Loret, pues es parte de una comentocracia que no tiene influencia y es parte de la estupidemia de este país, que piensan que pueden hacer lo que quieran, pero bueno, mira, hoy son irrelevantes, y los que tenemos que tener claro el camino que necesita en este país, pues somos quienes fuimos a las urnas, ¿sí? Mira, he escuchado tantas locuras ahora, por ejemplo, a Larraqui, no solo a Larraqui, todo mundo prácticamente dice sí, pero a 40% de este país, más a lo que sacó Xochitl Gálvez, no apoyan al gobierno. No, quienes no fueron a votar, sí, pueden ser una parte, pero también pueden apoyar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a escuchar tantas tonterías. Mira, lo importante es que nos van a tener y mantener ocupados, porque sí hay que tenerlos presentes de aquí al 1 de octubre, y hay que entender que a partir del 1 de octubre la derecha va a cargar contra Claudia Sheinbaum Pardo, o la presidenta en ese momento va a ser la presidenta constitucional, a partir del 1 de octubre, presidenta constitucional de Estados Unidos mexicanos, para ser claro, va a cargar como contra Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy convencido de que esa derecha va a
cargar igual, y la extrema derecha igual, ya lo decía Rafael Barajas, el Fisgón, la extrema derecha tiene un proyecto, incluye México, ¿a través de quién? De Felipe Calderón, así que hay que entender cada uno de esos fenómenos, y hay que entender que más allá de todo lo que se haga, a partir del 1 de octubre vamos a ver una repetición incluso con más virulencia contra el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente, así que nada más hay que tenerlo muy claro, hay que entenderlo y lo vamos a tener que tratar 6 años más, pero hay que tener muy claro lo que está pasando, Vicente. Así es, y precisamente para cerrar, Rafael Barajas, querido Fisgón, tus reflexiones sobre esta histórica primera gira del presidente en funciones con la presidenta electa por el norte. Ya anunció el presidente hoy en la mañanera que el próximo fin de semana estarán en Veracruz y en Oaxaca, y la comentocracia o la estupidocracia, como le ha llamado el querido Paco Cruz, que si le aplauden, que si no le piden selfies, que si no le piden autógrafos en los aeropuertos o en el avión a la doctora Claudia Sheinbaum, pues así andan muy perdidos y parece que así seguirán. ¿Por convicción o por conveniencia, mi querido Fis? No, yo creo que están perdidos porque ya perdieron fuerza, ya perdieron poder, porque están en plena decadencia. Mira, yo lo que veo que está ocurriendo es simplemente el rescate de un proyecto de nación. Y estamos en vías de recuperar la soberanía de México. Y fíjate lo que estamos en vías de recuperar esa soberanía. Se están haciendo los trabajos necesarios para poderla recuperar y el grueso de la población está a favor de este proyecto y así lo expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Entonces, ¿de qué se está recuperando la nación? Bueno, en primer lugar, se está recuperando de todo lo que fue el enorme saqueo neoliberal. Y para recuperarnos de este saqueo, necesitamos, entre otras cosas, recuperar la soberanía energética. Eso es parte de lo que está en las 20 reformas que plantea López Obrador. Necesitamos rescatar a Pemex, eso ahí está. ¿Me permites? Sí. ¿Me permites, por favor, interrumpirte un minutito, mi querido Fis? Por favor. Porque al final de esta transmisión vamos a pedirle a Ceci que proyecte la conferencia completa de la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, pero ya tenemos las encuestas FIS, las encuestas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, esas que dice López Dóriga, nos ponen casi como Putin, que muy a la Putin, dice López, perdón por mi sarcasmo, pero de acuerdo a las 3 encuestas, la Comisión de Encuestas de Morena, de las Eras y ENCOL, por el sí a la reforma al Poder Judicial, entre el 77 y el 83%. De las Eras, 77% por el sí, por el no el 14%, y no contestó, no sabe, el 9%. ENCOL, 83% por el sí, 13% por el no, y el 4% o no contestó o no sabe. Y la Comisión de Encuestas de Morena, 81% por el sí, 12% por el no y el 7% no sabe o no contestó. Pues hasta más conservadora resultó la encuesta de la Comisión de Encuestas de Morena, para que luego no anden diciendo que estaban los dados cargados. Pero mi querido Fis, discúlpame por interrumpirte, pero esto es de último minuto. Estas son las encuestas nacionales que se dan a conocer, así que le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, le arde el asterisco a quien le arde el asterisco. La reforma judicial va, porque así lo decide el pueblo. Y además me parece fundamental, porque para rescatar al Estado mexicano necesitamos efectivamente rescatar al Poder Judicial. Necesitamos tener un Poder Judicial que no esté al servicio del poder económico, como lo está en estos momentos. Y esto se ve, a partir de las decisiones que ha tomado. Es increíble que el Poder Judicial de repente falle a favor de que un particular, que es Ricardo Salinas Pliego, no pague, por ejemplo, 24,000 millones de pesos que le adeuda al fisco. ¿Cómo puede el Poder Judicial
tomar una decisión de ese tipo. Es verdaderamente antipatriótico, es verdaderamente antinacional. ¿Cómo es posible que tengamos un poder judicial que de repente decida suspender con amparos secundarios, con amparos piteros, ¿sí?, iniciativas de ley o proyectos de ley o leyes que promulga el legislativo? Digo, es decir, eso no es un contrapeso. Esto es realmente un obstáculo para la gobernanza de la nación. Entonces, insisto, se está rescatando al Estado. Para rescatar al Estado necesitamos dignificar al Poder Judicial, se necesita limpiar al Poder Judicial y es parte de lo que se está haciendo. Por supuesto que esta reforma tiene que ir, el mandato de las urnas fue claro, lo que dicen las encuestas es más que evidente, entonces no nos podemos parar, no nos vamos a detener para limpiar ese Poder Judicial. Yo lo que diría es básicamente lo siguiente: necesitamos además entender que estos señores del bando conservador pues tienen una sola herramienta para defenderse de todo este proyecto. No cuentan con el pueblo de México, pero lo que vimos en las pasadas elecciones es como el grupo minoritario del país sí cuenta con los grandes medios y sí todavía tiene la capacidad de generar percepciones. Por ejemplo, esta percepción, teníamos muchos, en los días previos a la elección, la preocupación de que si la derecha se iba a quedar con la Ciudad de México o no, teníamos la preocupación de qué tan importante era el avance de estos sectores de la derecha, etcétera, etcétera, y los hechos demostraron que esto fue básicamente un engaño que se logró porque es una minoría, pero que tiene un megáfono, que tiene un micrófono muy fuerte. Y no nos hagamos ilusiones, van a seguir utilizando ese megáfono. Lo único que tienen, en realidad, acorralado ahorita el Poder Judicial, lo único con lo que cuentan son con los grandes medios, son con los comentócratas y los están utilizando. Esta semana, ustedes vieron todo el escándalo que se hizo alrededor de cosas verdaderamente minuciosas. Es increíble la cantidad de fake news que sueltan al día y es increíble cómo tratan de implantar narrativas que son realmente insostenibles. Yo vi esta semana, me llamó mucho la atención un tuit contra José Ramón, uno de los hijos de Andrés Manuel, porque estaba comprando comida en un Costco. Imagínate qué pinche cosa tan grave, comprar comida en un Costco, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, yo creo que yo alguna vez lo he hecho, ¿no? Pero me parece increíble que quieran hacer un escándalo de eso, cuando los escándalos que teníamos que venían de los hijos de los funcionarios y mandatarios de la derecha eran de otro nivel. Es decir, yo te recuerdo que los hijastros de Vicente Fox, los hijos de Marta Sagún, fueron procesados por fraudes multimillonarios con Pemex, ¿no? Por la empresa Oceanografía. Yo les recuerdo que el hijo de Lozano, de Lozano, ha sido acusado de violación. Yo les recuerdo que el hijo de Xóchitl presenció unos escándalos brutales en los meses pasados, escándalos racistas, escándalos clasistas, la posibilidad de un desvío millonario de los fondos de campaña para una fiesta particular. Esos sí son escándalos, ¿no? Y ahí sí la prensa silencia todo, no dice absolutamente nada y se tratan de armar un escándalo porque el hijo del presidente compra sandías y leche en el Costco. Digo, ahora sí, francamente, no me chinguen. No puede ser que sean tan cínicos, ¿no? Ahora, yo quiero decir lo siguiente. No debemos, efectivamente, como bien dice Paco, como bien dice Jaime, todo este sistema de prensa está en una crisis brutal. Raimundo Rivapalacio está ya muy exhibido como un hombre mentiroso, es decir, todas sus fuentes, las fuentes que supuestamente alimentaban sus artículos y que estaban en Palacio y que le filtraban información, obviamente son los enemigos de Raimundo. Yo me los imagino juntándose para contarle, ¿y ahora qué le vamos a contar a Raimundo? Bueno, dile que ya se peleó Andrés con Claudia. Entonces sale Raimundo y lo dice con mucha seriedad y resulta que es otro chiste, ¿no? Resulta que no es cierto. Pero lo que sí quiero decir es que no debemos, están muy desacreditados,
pero no debemos menospreciarlos. Ellos lo que van a tratar de hacer es seguir con Claudia y con Andrés, la receta que siguieron con Lula y con Dilma. No se nos olvide que Lula también sale de la presidencia de la República, de la presidencia de Brasil, con una aprobación de más del 80%, sale con una aprobación del 85%, y lo acaban metiendo a la cárcel. Y Dilma tiene una aprobación muy importante y la acaban sacando de gobierno. Lo hacen a través de los medios. La guerra central ahorita no está ni siquiera en el Poder Judicial, no está en el lawfare, está en la guerra mediática. Y vamos a ver, como bien lo dijeron Paco, como bien lo dijo Jaime, vamos a ver un recrudecimiento de la guerra mediática en contra de Andrés y de Claudia en los próximos meses. Están en bancarrota los grandes medios masivos de comunicación, pero es lo único que tienen. Y lo van a ejercer hasta el último minuto, van a exprimir su maquinaria hasta que se les acabe de destartalar. Y yo creo que están en eso. Aquí lo dejaría. Desafortunadamente tuvimos, queridos compañeros, queridos amigos, una problemática terrible con la comunicación. Hemos estado intentando restablecer la señal con Vicente Serrano, pero no ha sido posible. Nada más querría decir que esto que comenta el FIS ya para cerrar sobre Ra Inmundo Riva Payaso, bueno, pues se suma a la serie de bobadas que ha inventado, efectivamente, o que según esto le han contado, ¿no? Pero que pues en la realidad siempre termina en algo que a mí me hace pensar en esta cuestión de cuál fumó Riva Payaso, ¿no? O sea, ahora a inventarse que el presidente López Obrador impone el gabinete de Sheinbaum, no, esto está, pero de verdad, de locos, yo y con mucho respeto, lo digo, no sé de dónde saca tanta, les ofrezco disculpas compañeros y público consentido, de dónde saca tanta mamada este cuate, pero bueno, queridos compañeros, les agradezco que hayan sido parte de esta interesantísima mesa de análisis. Seguiremos intentando restablecer la señal con Vicente Serrano. Estábamos contigo, Rafael. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, yo estoy en fisgonmonera@yahoo.com.mx en Twitter y pues publico en La Jornada caricaturas, trabajo en el Chamuco, en Chamuco TV, y ahí nos podemos ver. Vamos, ¿qué les parece de atrás para adelante? Paco, también, por favor, compártenos tus redes sociales. Toño, nada más antes de irme, nada más recuerden que hay en Estados Unidos, por lo menos cuando Barack Obama creó la acción diferida para los llegados en la infancia, el famoso DACA, por sus siglas en inglés, había 1 millón de Dreamers, ¿sí? Aquellos personajes o personas que llegaron infantes a Estados Unidos, así que hay que ver qué va a pasar, pero bueno, había 1 millón. Y yo, ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazote para Rafael Barajas, el Fisgón. Un abrazote para Jaime, para ti, Toño, de veras, como siempre. Claro que sí, mi querido Paco, y pues también, querido Jaime, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente esté más que en línea contigo. Muchas gracias, querido Antonio. Pues sí, dentro ya casi de 1 hora nos vemos aquí en No Apto para Cínicos a partir de las 14 horas. Vamos a hablar de este tema de los Dreamers y añadir a lo que acaba de decir Paco, que efectivamente había 1 millón de Dreamers, pero, y esto es muy importante tener en cuenta, en cualquier caso, si Biden decide anunciar una medida que podría pasar por la fórmula del parol, es decir, para que no los deporten, no puede haber una solución definitiva hasta que el Congreso se pronuncie, y ahora mismo el Congreso realmente no está el horno para bollos. Y por otro lado, muchos critican que la decisión que va a tomar hoy Biden tendría un carácter eminentemente electoral. Dicho esto, me pueden seguir a través de mis redes sociales, @Jaime Journo. Un abrazo, mi querido Fis, al querido Paco, y nos vemos el próximo lunes. Y miren, si me lo preguntan, para mí es solamente una curita. Ustedes saben que yo he hecho como causa y vocación de mi vida la defensa de los inmigrantes en todas partes, pero ¿saben qué? La verdad es que esto es una curita que pusieron ahí nada más cuando lo que se necesita es una amnistía absoluta como la de Reagan, en la que se dieron cuenta toda esta bola de conservadores
que los inmigrantes pues, son buenos para sus bolsillos, se necesita la mano de obra barata. Se los dijo Milton Friedman en aquel entonces, el padre del neoliberalismo, y pues hoy andan en este tipo de cosas. Queridos compañeros, 3 grandes periodistas, Jaime Hernández, el queridísimo Paco Cruz y por supuesto el queridísimo Rafael Barajas, el Fisgón. Muchas gracias. Ahí está esta mesa fantástica del periodismo, y le pido al equipo que nos grabe para ir con otro gran periodista. Saludo con mucho gusto al queridísimo Manuel Hernández Borbolla, a quien Sin Censura ya no hemos platicado en algún tiempo, pero ¿cómo estás, querido Manuel? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Un saludote para ti y para toda la audiencia. Pues aquí nomás muy interesado en tu tema. Desde hace rato estaba yo también analizándolo hasta el cansancio. Yo vi, Manuel, a un presidente López Obrador visiblemente afectado, si me lo permites, al hablar de un PRD que él ayudó a fundar, que él dirigió como presidente de ese partido, que pues fue el único hombre que lo mantuvo además de Cárdenas, ¿no? Pero verdaderamente con alguna posibilidad de triunfo, decir que pues se trató de la última resistencia a otra de las faramadas